Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 14 de octubre del año 2022. El tema del día de hoy será tamiz neonatal cardíaco y va a ser impartido por la doctora María Guadalupe Jiménez Carvajal. La doctora Jiménez Carvajal es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y su especialidad de pediatría y subespecialidad de cardiología pediátrica. También ha hecho alta especialidad en cardiopatía intervencionista en cardiopatías congénitas, alta especialidad en ecocardiografía pediátrica, tiene una maestría en dirección estratégica de organizaciones de salud, un posgrado en ecografía en el paciente crítico, una maestría de ecocardiografía clínica por la Universidad Vitoria de Madrid en España y perteneciente también a la Sociedad Española de Cardiología. Otra maestría en cardio-oncohematología por la Universidad Francisco de Vitoria, igualmente en Madrid, España, especialista en Derecho Sanitario por la Universidad Nacional Autónoma de México, al igual que posgrado en modelos de enseñanza en salud. Miembro del capítulo de Cardiología Pediátrica de la Sociedad Mexicana de Cardiología, miembro del Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco, vocal de Pediatría de la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular, tesorera del Colegio Mexicano de Cardiología Intervencionista y Terapia Endovascular, miembro de la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología, internacional de la Sociedad Mexicana de Cardiología, Sociedad Interamericana de Cardiología, Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología y la Latinoamericana de Cardiología Intervencionista. También es autor de varios capítulos de libros y múltiples artículos de investigación. Es un gusto para mí y satisfacción, además, por el aprecio que le tengo a una magnífica persona, magnífica doctora, que es la doctora María Jiménez Carvajal. Guadalupe, Lupita, bienvenida, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, doctor. Es correspondido y le agradezco mucho por tan inmerecida presentación. Voy entonces a colocar la pantalla. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a aprender de un caso, un ejemplo que siempre yo les comparto para ver de manera muy explícita para qué nos sirve el tamiz neonatal cardíaco. Vamos a ver algunos datos estadísticos, cómo abordaríamos a un paciente recién nacido. Estos pacientes van a ir abordados obviamente bajo un sustento científico, pero también, y muchas veces no lo consideramos de esta manera, tenemos un sustento normativo, debemos tener un sustento normativo, y bueno, vamos a ver qué concluimos al respecto. Yo soy María Guadalupe Jiménez Carvajal y no tengo ningún conflicto de interés. Todos recordamos, algunos leímos y o escuchamos la crónica de una muerte anunciada. Vean ustedes lo que eventualmente puede suceder con nuestros pequeños pacientes si esto lo dejamos a su curso. Tenemos a un recién nacido del sexo masculino. Nació el 6 de enero de 2017 en la Ciudad de México, madre de 31 años, sin antecedentes relevantes, Apgar 8.9, peso al nacimiento de 3.100 gramos, talla de 50 centímetros, y se egresó al binomio a las 24 horas sin ninguna complicación. La madre refiere que a las 48 horas el paciente tuvo hiporexia, ya para las 72 horas lo notó hipoactivo, pálido, succionaba de forma débil, empezaba con hipotonía y extremidades frías, se valora por un facultativo
de un consultorio cercano al domicilio y nota cianosis, entonces indica la administración de oxígeno indirecto. El paciente se deteriora clínicamente, es llevado entonces al Hospital General que estaba cercano también al domicilio donde se encontraban. Ahí determinan mediante estudios paraclínicos y obviamente la clínica, acidosis metabólica descompensada, le dan presión positiva intermitente, lo intuban posteriormente y empiezan con carga de cristaloides. El paciente a los 4 días de vida, el día 10 de enero, sufre un paro cardiorrespiratorio, se reportó de 9 minutos, dan maniobras avanzadas de reanimación y entonces dan un diagnóstico de choque hipovolémico por deshidratación en corrección. El paciente continuó descompensado con insuficiencia renal aguda. Dan además el diagnóstico de probable sepsis temprana, horas posteriores, e hipotermia en corrección. Hasta entonces, alguien pensó en la posibilidad de una cardiopatía congénita. Se traslada al hospital de tercer nivel en donde el paciente nació. Durante el traslado, obviamente, completamente inestable. A su llegada se le realizaron todos los estudios, desde la valoración clínica hasta un ecocardiograma, radiografía, y el paciente, de verlo como en la primera imagen, a los 4 días de vida, estaba en esta situación. Se diagnosticó coartación aórtica crítica y estaba el paciente en choque cardiogénico. Se realiza el día 11 de enero de 2017 la cirugía correctiva. Se echó mano de toda la tecnología y todo el material, todos los recursos humanos y materiales disponibles en ese momento, que realmente eran totales. Toda la tecnología y todo el personal estaba con el paciente. El día 14 de enero, nuevamente el paciente en choque cardiogénico y a las 12 horas nuevamente paro cardiorrespiratorio y se declara exitus. El paciente falleció de una cardiopatía congénita, una anomalía estructural, en este caso evidente, del corazón y básicamente de los vasos extra cardíacos, intratorácicos, con una repercusión real. El paciente falleció. Las cardiopatías congénitas tienen una prevalencia entre 6 y 8 por cada 1000 recién nacidos vivos, y específicamente la de nuestro paciente era una cardiopatía congénita crítica, una lesión cardíaca, en este caso conducto dependiente. No todas las cardiopatías congénitas críticas son conducto dependientes, en este caso sí. Por definición potencialmente mortal, el paciente falleció desafortunadamente, y además, como aquí en la definición, requirió un procedimiento durante el primer mes de vida. Más o menos 18 de cada 10,000 niños nacen con defectos cardíacos congénitos críticos y representan más o menos entre una cuarta y una tercera parte de todas las cardiopatías congénitas. Se tiene evidencia también de que el 10% de los pacientes que fallecen por alguna de estas condiciones van a ser diagnosticados hasta el momento de la autopsia. Pero si consideramos que en nuestro país tampoco está tan difundida la cultura de la realización de estos estudios post-mortem, realmente tenemos subdiagnóstico. Las cardiopatías congénitas son la segunda causa de mortalidad en pacientes menores de 1 año de edad en países con índice sociodemográfico medio. Ya subieron como en el ranking de las causas de mortalidad, atribuido precisamente a las mejoras en las medidas de salud. Ojo, obviamente tenemos muchísimas áreas de oportunidad al respecto. En este caso, mejoras en las medidas de salud como vacunación, acceso a agua potable, educación, y esto nos ha llevado a menos gastroenteritis infecciosas, hace que las malformaciones cardíacas suban
al segundo lugar como causa de mortalidad. Estas cardiopatías congénitas en Latinoamérica representan la tercera causa de mortalidad en recién nacidos y van a ser las causantes de 1 de cada 40 muertes en pacientes menores de 12 meses. Más o menos el 14% van a fallecer durante el primer mes de edad si no se tratan oportunamente, justo como pasó con nuestro paciente. Aquí les presento un ejercicio que siempre trato de actualizar, pero es el último dato que encontré de la Dirección General de Información en Salud. En el año 2021 nacieron, que estuvieron registrados, 1.252.505 niños. Si nosotros consideramos que más o menos 3 de cada 1,000 van a tener diagnóstico de cardiopatía congénita crítica, cualquiera de ellas, más o menos se estima que para ese año nacieron 3.757 niños con cardiopatía congénita crítica. La gran interrogante es, ¿qué fue de esos pacientes? Estoy segura que pues no los vimos ni ustedes ni nosotros en su totalidad. ¿Cuál es aquí el problema? Vamos un poquito a la fisiología. Ya sabemos que las lesiones cardíacas en su mayoría son más tolerables durante la vida fetal. Y ¿esto a qué se debe? Bueno, cuando se excluye el flujo placentario, va a haber una cascada de eventos fisiológicos que empiezan con el cierre del ductus venoso, se expanden los pulmones, va a incrementar la circulación de la arteria pulmonar. Teóricamente disminuirían o caerían las resistencias vasculares pulmonares y aumentan las resistencias vasculares sistémicas. Esto nos lleva a un incremento en el retorno venoso pulmonar y la presión de la aurícula izquierda va a aumentar y entonces se adosan las láminas que comprenden el septum interauricular y entonces el foramen oval se va cerrando. ¿Qué sucede? Además de que se empieza a invertir el cortocircuito del conducto arterioso. De pasar de ser de derecha a izquierda, será posteriormente al nacimiento y cuando se excluye el flujo placentario, de izquierda a derecha. ¿Qué sucede en el caso de los pacientes con cardiopatía congénita crítica? Si el ductus empieza a cerrar, primero cambia el shunt y luego cierra, el paciente colapsa, como es el caso de este niño con una coartación aórtica crítica que siguiendo el curso, evidentemente el conducto arterioso más o menos empezó a cerrar seguramente a las 24 horas de vida y entonces a las 48 el paciente empezó con datos clínicos inespecíficos que lo llevarían al colapso. ¿Cómo abordaríamos en todos los casos a nuestros pacientes? Desde lo que nos enseñaron al entrar a la carrera de medicina, ¿no? Una buena historia clínica, exploración física adecuada, incluyendo todos y cada uno de los signos vitales. De pronto, no sé si les suceda, pero me han llegado pacientes a los que les dicen pues, que a los bebés no se les toma la presión arterial, ¿no? Hay que hacernos el hábito de evaluar en ellos todos los signos vitales, ¿no? La exploración también siempre les trato de transmitir. Si nos vamos a enfocar a lo cardiovascular, pues no nada más es el hecho de colocarnos el estetoscopio e ir a escuchar el corazón. La exploración la vamos a hacer desde la inspección, pasando por la palpación, en algunos casos percusión y obviamente la auscultación. Podemos echar mano también de test complementarios como una biometría hemática, gasometrías, biomarcadores y pruebas de gabinete como el electrocardiograma, rayos X, que estos debieran de ser
básicos en toda evaluación cardiovascular. Obviamente el estándar de oro, que es el ecocardiograma, y vamos escalando, ¿no? Hasta llevar al paciente, si así lo requiere, a procedimientos invasivos, como un estudio electrofisiológico o un cateterismo cardíaco. Pero, ¿qué sucede si no tenemos estos recursos? Bueno, ya todos conocemos la oximetría de pulso y creo que todos estamos de acuerdo en su utilidad como prueba de tamizaje cardíaco en los recién nacidos. Pero ¿por qué? ¿Por qué la oximetría? ¿Para qué? ¿Para qué la oximetría? Bueno, el común denominador de las cardiopatías congénitas críticas es la hipoxemia. ¿Y esta cómo se manifiesta? Siempre se va a manifestar con cianosis. Sin embargo, el reconocimiento visual resulta difícil en algunos pacientes con desaturaciones, aquí como vemos en el esquema que les estoy presentando, que caen en un punto ciego que más o menos es entre 90, 92 y 80, 83%. En ese caso va a ser difícil identificarla. Pero si además tenemos pacientes con pigmentación oscura, o pacientes ictéricos, también nos podría ser difícil la percepción de la coloración de piel y mucosas. Abuelo de pájaro, ¿no? A simple vista tendríamos que estar como muy dirigidos, ser muy acuciosos al respecto. Y entonces se determinó, ahorita les voy a contar un poquito de en qué momento se determinó, que la oximetría de pulso es una prueba precisa, bien establecida, indolora, fácil para la cuantificación de la hipoxemia y obviamente para la evaluación de todos nuestros pacientes que nos llevarán eventualmente a detección de cardiopatías congénitas críticas. Vamos a hacer un checklist acerca de el tamiz. ¿Qué es un tamiz? Desde la década de los 60 se estableció que el uso de una prueba sencilla en una población saludable para identificación de individuos que tienen patologías, pero que todavía no presentan síntomas, es un tamiz y se debería de realizar cierto tamizaje. La condición, vean el checklist, debe ser un problema de salud importante, debe haber un tratamiento para esa condición, instalaciones disponibles, debe haber etapa sintomática latente o asintomática. Nuestro paciente salió pues como niño sano prácticamente de hospitalización. Debe haber una prueba para la identificación, debe ser aceptable para la población. La historia natural debe de entenderse de forma adecuada. Esta debe de ser costo efectiva. La búsqueda debería de ser un proceso continuo y debe ser una prueba sensible. Ya tenemos también evidencia de que al minuto del nacimiento de los pacientes, bueno, podemos esperar saturaciones entre 60 y 65, pero a los 10 minutos ya podría tener nuestro paciente una saturación de oxígeno del 95%. ¿Cómo se realiza esta prueba? Este es un aparato que consta de un fotoemisor y un fotodetector, como lo podemos apreciar aquí en el esquema. Se manejan frecuencias de luz roja y luz infrarroja. En este caso, la que nos va a dar detecciones en cuanto a la saturación de oxígeno en la sangre va a ser precisamente la frecuencia infrarroja, que nos puede llevar a los 940 nanómetros. ¿Qué condiciones deberíamos identificar? Porque eventualmente pueden cursar con hipoxemia. Lesiones izquierdas, aquí las dividí para fines didácticos, lesiones derechas y algunas otras como transposición de los grandes vasos. Aquí la fisiopatología radica en la circulación en paralelo, anomalías del retorno venoso, troncoarterioso, que nos llevan a hipertensión pulmonar desde etapas muy tempranas
en nuestros pacientes. Las lesiones izquierdas, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, interrupción del arco aórtico, coartación aórtica severa, estenosis severa de la válvula aórtica. Y aquí puse el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico en primer lugar, aun cuando no sea el más frecuente, porque el 90% de los pacientes con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, de acuerdo a las estimaciones internacionales, no va a llegar al año de vida. Las lesiones derechas, atresia pulmonar, en cualquiera de sus modalidades, estenosis crítica de la válvula pulmonar, atresia tricuspidea, con atresia pulmonar, anomalía de Epstein con obstrucción del tracto de salida de ventrículo derecho, tetralogía de Fallot, ¿no? Que es uno de los prototipos junto con la transposición de grandes arterias. Voy a comentarles algunas consideraciones especiales. ¿Y esto por qué? Les comentaba hace rato que vamos a ver parte del sustento científico y del sustento científico del por qué el Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco está proponiendo el algoritmo mexicano, y algunos de estos puntos tienen que ver con variables al respecto. Uno de ellos es la altitud. ¿Qué es la altitud? Es la distancia vertical que existe entre cualquier punto de la Tierra en relación al nivel del mar. Vean aquí, a mayor altura, menor presión atmosférica, y a menor altura, mayor presión atmosférica. Aquí están, vean en el esquema cómo está saturadito de los puntitos azules, que son los del oxígeno. Y vean ustedes la heterogeneidad al respecto en nuestro país. En la Ciudad de México, en promedio estamos a 2,240 metros sobre el nivel del mar. En Monterrey, Nuevo León, a 540 metros sobre el nivel del mar. En La Paz, Baja California, a nivel del mar. En Pachuca, 2,432 metros sobre el nivel del mar. En Jalapa están a 1,417 metros sobre el nivel del mar. Y en Toluca, 2,660 metros sobre el nivel del mar. Asumimos que estos cambios nos van a dar también modificaciones en la medición de la saturación de oxígeno. Vean ustedes, por el elevado porcentaje de hemoglobina fetal de nuestros pacientes al respecto, la saturación al nacer en los primeros días pudiera ser similar en la altitud que a nivel del mar. Pero ¿qué sucede en aquellos que nacen a gran altitud? Llámese gran altitud, y aquí lo consideramos mayor de 2,500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la saturación de manera fisiológica pudiera ser ligeramente menor. Se estima que por cada 1,000 metros sobre el nivel del mar, más o menos la saturación de oxígeno, va a disminuir 1,01, más o menos, puntos porcentuales. Entonces, ¿habría modificaciones? Pues por supuesto que sí, ¿no? Ya vimos aquí, ¿no? Menor presión atmosférica y por lo tanto menor presión parcial de oxígeno nos llevan a disminuciones en la saturación, y estos son básicamente nada más que adaptaciones fisiológicas. Ya vamos a ver en un momento el por qué. Aquí yo les presento un estudio, si bien es cierto que es muy antiguo, se los presento porque es uno de los más considerados por la importancia de las variables que consideraron. Este es un estudio peruano que se realizó, vean, a 4,540 metros sobre el nivel del mar, contra pacientes que estaban a nivel del mar. Ellos observaron que en los primeros, que estaban a altitudes mayores de 4,000 metros, los recién nacidos tenían presiones sistólicas en la arteria pulmonar más o menos de 60 milímetros de mercurio, igual que los pacientes que estaban a nivel del mar. Pero, ¿qué sucedió en estos pacientes con el paso del tiempo?
El descenso fue lento en los primeros o definitivamente en algunos ni siquiera disminuyó. Y a nivel del mar, hubo un descenso rápido de la presión arterial contra el otro grupo que inclusive de adultos se llegaron a catalogar como hipertensos pulmonares. ¿Qué sucede aquí? Hay una remodelación postnatal tardía de arteriolas pulmonares distales y entonces hay incremento de células musculares lisas, hay hipertrofia ventricular derecha y hay una adaptación genética de generación en generación y esto ya se ha visto en pacientes de poblaciones tibetanas. Aquí les presento otro estudio. Este estudio es boliviano. Se realizó en pacientes que vivían a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y vieron que las embarazadas tenían mayor incidencia de preeclampsia y de hipertensión arterial inducida por el embarazo y por ende más mortalidad infantil, más retraso en el crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, había más mortinatos, más pacientes con alteraciones respiratorias y bajo peso al nacimiento. Obviamente, como toda prueba, tiene sus limitaciones. ¿Cuál es una de las principales? Su sensibilidad. La sensibilidad puede ser eventualmente baja, se reporta cercana al 80%. La mayoría de los falsos negativos, ojo aquí, quiero que pongamos atención en este punto. La mayoría de los falsos negativos pudieran ser casos de circulación sistémica dependiente de conducto arterioso, como nuestro paciente. ¿Y por qué van a ser falsos negativos? En un momento lo vamos a ver. ¿Qué otra limitación? Es importante que los proveedores de la atención médica y los familiares tengan conocimiento amplio del tema. Esa es tarea nuestra, ya que si se desconoce la utilidad, pues entonces los papás no le van a dar el peso adecuado o eventualmente podrían inclusive negarse a que se les realizara. Y bien importante esta variable, los errores humanos. Los errores humanos, al seguir el algoritmo y al interpretar los resultados, nos pueden llevar también a falsos positivos, que finalmente, ¿a qué nos llevan los falsos positivos? Pues simplemente a hacer más traslados, estrés de los familiares, más ecocardiogramas eventualmente para los cardiólogos, pero los falsos negativos, nuestro paciente falleció y creo que no tengo más que decir en ese punto, ¿no? Tenemos también otros beneficios de la oximetría de pulso. ¿Para qué nos pudiera servir esta prueba? Bueno, también tendremos alteraciones en los pacientes que cursen eventualmente con sepsis precoz, con neumonía congénita, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, aspiración de meconio, neumotórax y otras condiciones. Pero vean también aquí una importante con la cual con el uso de el equipo tecnológico que se usa para el tamiz neonatal cardíaco, los recién nacidos prematuros especialmente se pudieran beneficiar. Para esto también sirve la oximetría de pulso. Para evitar los casos de retinopatía del prematuro. Bueno, esto ya sabemos que es un trastorno ocular causado por crecimiento anormal de los vasos sanguíneos en la parte sensible a la luz de los ojos, ¿no? En los prematuros con mayor riesgo serán aquellos de menores de 1.250 gramos y menores de 31 semanas de gestación. A partir de la hora de vida y una vez estabilizado nuestro paciente, bueno, no deberíamos detenerlo con saturaciones menores del 90%, pero tampoco podemos tenerlo con 100% de saturación. ¿Y por qué no? Pues muy sencillo. Ya vimos que hay un crecimiento anormal. Gracias a esta
oxigenación. Y entonces tendríamos que monitorizarlo de forma continua en cualquiera de estas situaciones para evitar que nuestro paciente sature al 100% y entonces ya vimos que muy probablemente no tenga cardiopatía congénita, pero va a padecer de la primera causa de ceguera en nuestro país eventualmente. ¿Con qué vamos a hacer el tamiz? ¿Qué equipo necesitamos? Bueno, aquel equipo que sea tolerante al movimiento, validado en condiciones de baja perfusión, esto debería de ser importantísimo, una precisión de más o menos 2 puntos porcentuales, debería de estar calibrado de forma regular, pero también un punto que debemos considerar importante, deben usarse sensores neonatales. No podemos hacerlo con cualquier sensor. ¿Por qué? Porque también nos arriesgamos a tener falsos positivos y falsos negativos, porque no estamos utilizando el equipo adecuado que se adhiera adecuadamente a la piel del recién nacido y entonces no vamos a tener buenas lecturas simplemente. Algunos de los monitores de saturación de oxígeno tienen otra variable y aquí me voy a detener un poquito más. El índice de perfusión. ¿Qué es esto? Es la estimación indirecta y no invasiva de la perfusión periférica. ¿A qué me refiero? A la fuerza de la señal del pulso arterial a través de la fuerza pulsátil del sitio que estemos censando. Se calcula mediante la relación del componente de corriente alterna y corriente continua del fotopletismógrafo. Vean el esquema que les estoy aquí presentando. Nuevamente tenemos nuestro fotoemisor, nuestro fotodetector, pero tenemos además una curva. ¿Qué nos indica esta curva? Vean ustedes, aquí tenemos proceso físico de absorción a través de un periodo de tiempo. Componente corriente continua, esta va a ser la detectada en tejidos como piel, grasa subcutánea, músculo, hueso, sangre venosa y sangre capilar. Y nuestro componente de corriente alterna, como va subiendo y bajando en pulsos el flujo arterial. Y si nos ponemos a estudiar estas curvas de la fotopletismografía a lo largo del tiempo, tendremos información también muy valiosa en donde podemos incluso dar las características de la sístole y de la diástole. Y esto lo podemos ver en el área bajo la curva. El área bajo la curva, antes de la onda dicrótica, nos da cuenta de la sístole y posteriormente de la diástole. La onda dicrótica nos va a dar cuenta del momento de la apertura de la válvula aórtica y también nos dará cuenta las características de esta misma curva de eventos de vasoconstricción y eventos de vasodilatación. Y esto solo con la pura curva fotopletismográfica. Les decía que les iba a contar un poquito de historia. Creo que les traigo mucha historia contemporánea el día de hoy. Quien fue la precursora del tamiz neonatal cardíaco fue la doctora Ann Granelli, que por cierto también fungió como consejera, ¿no? Como asesora del Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco. La doctora Granelli de Suecia, mediante su tesis doctoral, que empezó en 2005, se publicó posteriormente, vio la utilidad de la saturación de oxígeno como tamizaje de cardiopatías congénitas críticas. Para el 2007,
estableció el valor de corte del índice de perfusión, que es de 0.7, el valor mínimo 0.7. Y esto se complementó con la saturación de oxígeno para el incremento en las tasas de detección de lesiones obstructivas izquierdas, como la de nuestro paciente que falleció. En 2017, Gigati-san también realizó un estudio parecido al de la doctora Granielli y coincide en los puntos de corte del índice de perfusión y también de su finalidad. Me gusta mucho compartirles este estudio que hasta cierto punto pudiera equipararse a nuestra población. Del doctor Shina de 2017, vean, evaluaron 42,169 recién nacidos asintomáticos, 16 hospitales italianos, 10 de tercer nivel y 6 que no eran de tercer nivel. Se realizó antes del egreso de los pacientes la medición de la saturación de oxígeno, pero además el índice de perfusión. Tuvieron, entre otras observaciones, 2 puntos que yo considero claves, ¿no? El primero, el tamizaje y además el índice de perfusión fue beneficioso en las unidades no terciarias. ¿Y por qué? Porque en estas unidades, sin la presencia en la plantilla de cardiólogos o médicos con expertise en las evaluaciones cardiovasculares específicamente, tuvieron una tasa de reconocimiento más alta con la saturación más el índice de perfusión, ¿no? Que es lo que podríamos equiparar aquí en nuestro país. Y además, vean el número. Del 28% de detección que tenían, subió hasta el 71%. En 2018, en Taiwán, se realizó otro estudio al que además de la oximetría y el índice de perfusión, agregaron un examen físico dirigido y bueno, ahí definitivamente es nuestra tarea capacitar al personal al respecto. Todos los recién nacidos con cardiopatías congénitas críticas fueron diagnosticados, incluyendo 3 que no tenían diagnóstico prenatal y oximetría de pulso negativa. Ojo, oximetría más índice de perfusión, más examen físico dirigido. Y nuevamente, hago énfasis en esta parte. Beneficioso en la detección de malformaciones obstructivas izquierdas. Y esto es sencillo de entender. Ya dijimos que el índice de perfusión nos da cuenta de la fuerza de la señal pulsátil. Si nosotros tenemos un paciente con coartación aórtica crítica, ¿qué va a suceder? Bueno, no vamos a tener una adecuada saturación arriba, no tenemos un estado de hipoxemia inicialmente, vamos a tener una buena saturación arriba, mayor del 95% o del 93% en pacientes que viven por arriba de 2,500 metros sobre el nivel de 1,500 metros sobre el nivel del mar. Y abajo vamos a tener saturación también normal, pero ¿qué pasa con la perfusión? Si hay coartación aórtica crítica, no va a haber una adecuada perfusión distal. ¿Por qué? Pues sencillo, tenemos obstruida la aorta y entonces vamos a tener alterado el índice de perfusión con inclusive menos de 0.7 como nuestro punto de corte. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, esto ya de manera técnica y específica deberíamos de hacerlo con formularios de recopilación de datos, uno por paciente, personal específico, con identificadores, condiciones de comodidad total para nuestros pacientes, disminución de la luz externa. Se debe de informar a los familiares y eventualmente la firma del consentimiento informado. Debe de estar el sensor bien adherido a la piel del paciente. Obviamente, y por razones comprendidas, no vamos a colocar el sensor
de la oximetría de pulso en la misma mano, en lo que acá arriba están tomando la presión arterial, o en el caso de los pies, ¿no? También puede suceder, no se debe de realizar, ¿no? Teóricamente debemos de medirla con el bebé despierto, tranquilo. Recordemos que son mediciones de diferentes frecuencias de luz, y entonces lo más recomendable es suspender la fototerapia, y podemos tomar las saturaciones. Si tenemos dos sensores simultáneamente independientes, también se podría, ¿no? Lo haremos, y lo más recomendado es que tengamos como en la TOCO los esquemas del Apgar, del Silverman, Capurro, Valar, tener nuestro algoritmo pegado para ir haciendo cada uno de los pasos de manera adecuada. Ya lo vamos a comentar también más adelante. Bueno, aquí les decía que les iba a hablar un poquito de historia, ¿no? El tamiz empezó más o menos con el inicio del milenio. Se hicieron algunas pruebas de viabilidad, pero como eran pocos pacientes, no había la evidencia suficiente, y entonces no se hizo realmente en ese entonces la recomendación. Pero viene el estudio sueco, vean, se publicó en 2009, pero la doctora Granielli empezó desde 2005 y con los estudios hasta 2007, como les comenté. Aquí se comparó la efectividad de la oximetría de pulso con el examen físico, y se acuerdan que además midió el índice de perfusión. Otro puntito. El índice de perfusión no se ha considerado en ningún algoritmo, porque arguyen los detractores del índice de perfusión que no hay la evidencia suficiente, y que es la variabilidad de los resultados es muy alta. Viene el estudio alemán de 2010 con 41.445 pacientes, y ellos nos hablan de valores predictivos positivos y negativos. El valor predictivo de negativo casi del 100%. Nos hablan también de sensibilidad y especificidad. Aquí ya es lo que les comentaba, ¿no? La sensibilidad de 78, especificidad de casi el 100%. En 2009 se realiza la propuesta de implementación del tamiz en Estados Unidos, y en 2011 ya se vuelve una recomendación que es liderada por el doctor Kemper, cuyo algoritmo es este que presento en este momento y que seguramente muchos de nosotros ya lo conocen. Tenemos de pronto el concepto de que a partir del algoritmo de Kemper se difundió y se realizó el tamiz cardíaco, pero les comentaba que realmente la precursora es la doctora Ann Granielli de Suecia. Tenemos varios algoritmos, ¿no? Varios algoritmos como, bueno, este es el de Kemper. Vean, las diferencias básicamente es en el número de repeticiones del tamizaje, de el lapso de tiempo que se va a realizar entre una toma de oximetría y las subsecuentes. Kemper nos dice que nos esperemos 1 hora y se van a hacer 3 mediciones en pacientes que son, en pacientes más allá de las 24 horas de vida o lo más próximo al egreso. Tenemos también el algoritmo de Siben. Este algoritmo de Siben, publicado en 2016, tiene como diferencia al previo las horas de vida en las cuales recomiendan la realización y el número de repeticiones. Aquí además nos dicen que se puede repetir entre 20 y 60 minutos si el recién nacido sigue sin alteraciones. Y también tenemos el algoritmo, son varios, ¿no? Tenemos el algoritmo de Reino Unido, nuevamente, ¿en dónde radican las diferencias? En las horas de vida en las cuales se va a realizar. Aquí nos dicen que antes del egreso, pero normalmente entre las 4 y 8 horas de vida. Y les presento el algoritmo
propuesto mexicano por el Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco, del cual orgullosamente formo parte. Y vean, aquí ya viene el porqué de tanto sustento científico que les mencioné hace un momento. Si nosotros tenemos altitudes tan homogéneas a lo largo y ancho de nuestro país, entonces asumimos que va a haber modificaciones, ¿no? En la oxigenación. Tenemos el algoritmo para altitudes iguales o mayores a 1500 metros sobre el nivel del mar y para menores a 1500 metros sobre el nivel del mar. Las mediciones el tiempo entre las mediciones, proponemos que sea de 15 minutos, una para no retrasar el diagnóstico y el tratamiento de algún paciente que pueda potencialmente descompensarse en cuestión de pocas horas, para no retrasar también la gestión de los recursos para el diagnóstico y tratamiento específicos de estos pacientes. ¿Y qué otra diferencia tenemos con los previos? En poblaciones menores de 1500 metros sobre el nivel del mar, punto de corte mayor de 95%. Ya vimos que a menor altitud, mayor saturación de oxígeno en la sangre. Y en poblaciones mayores de 1500 metros sobre el nivel del mar se ha propuesto un punto de corte mayor del 93%. Ya vimos que a mayores altitudes va a haber una menor saturación de oxígeno en la sangre. ¿Y esto a qué nos lleva? Si más o menos conocemos que llegamos a poblaciones de más de 2000 metros sobre el nivel del mar y que tenemos más o menos 1.01 hasta 1.5 en algunas referencias, disminución en puntos porcentuales por cada 1000 metros sobre el nivel del mar, más o menos asumimos que hay que bajar 2 puntos porcentuales en estos pacientes. Básicamente, las tomas son aquí muy intuitivas, ¿no? Si tenemos saturaciones en la mano derecha y en cualquiera de los pies mayores del 95%, como en un semáforo, tenemos semáforo verde. Y opcional, vean, la variable que estamos tratando de difundir ahora mismo, ya les expliqué el porqué, el índice de perfusión. Si no es obligado, ojalá se pudiera realizar en todos los pacientes y ya vimos el sustento científico, ¿no? Me paso al color amarillo del semáforo. Y bueno, aquí simplemente si hay saturaciones entre 90 y 94.9% en ambas extremidades, en mano derecha y cualquiera de los pies, o diferencia de saturación de oxígeno mayor al 3%, o índice de perfusión en cualquier extremidad menor de 0.7, pues algo sucede y entonces vamos a la siguiente medición. Y el semáforo rojo, por eso dice que es bastante intuitivo, ¿no? Saturación en cualquier extremidad menor al 90%, pues evidentemente el paciente podría ser cardiópata crítico hasta no demostrar lo contrario. Punto importantísimo, y este sí se nos debe quedar tatuado. El paciente no debe abandonar el hospital sin tamiz neonatal cardíaco. ¿Qué se ha hecho? Tenemos acciones en muchas partes del planeta al respecto. Suiza, Irlanda y Polonia fueron los primeros en recomendar el tamiz neonatal cardíaco de rutina. Estados Unidos fue el primer país en exigir, ponerlo como recomendación, ya hablando de legislación, el tamiz en 2011, y de aquí partimos con las publicaciones de Kemper que ya les había mencionado. Hay una recomendación también que para la realización de rutina en Canadá, países nórdicos y en algunos países asiáticos, y también está la implementación de un consenso europeo. Ya es recomendación en Alemania, también mediante el estudio de Valencia, en España, en Reino Unido. Más del 50% ya de maternidades tienen como recomendación el tamiz. En Australia se dio un enfoque diferente que tiene muchos detractores. Aquí dijeron, bueno, vamos a hacerlo al contrario.
siempre se va a tomar la saturación como signo vital. Pero aquí vieron los detractores que qué es lo que sucede. Si se toma como signo vital, pues entonces puede no dársele el peso y la importancia, el objetivo principal, ¿no? Que es tamizar para cardiopatías congénitas críticas, ¿no? Si ven, en 2016 nos dice que se recomienda la implementación porque simplemente es beneficiosa en Latinoamérica, donde hay estimaciones que más o menos el 60% de las muertes de los recién nacidos pudieran prevenirse, y con esto se pueden prevenir. En Argentina, algunos centros ya lo realizan y se espera incorporación de la ley. En Costa Rica ya se ha establecido en hospitales tanto públicos como en privado. En Chile es una recomendación en el estándar del país. En Honduras se implementó en 2017. En Colombia se emitió la resolución 3280 desde 2018. En Perú, con nuestro amigo, el doctor el doctor Morales Quispe, se ha realizado un estudio grande, un estudio piloto, y obviamente aquí tienen también la ventaja de las diferentes altitudes sobre el nivel del mar, y entonces se emiten en 2019 la norma técnica. Y vean ustedes, esta es la actualización del mapa de tamizaje de cardiopatías congénitas críticas publicado para el año 2020. Todos los países en color púrpura son aquellos en donde ya se está trabajando o ya es una recomendación el tamiz neonatal cardíaco. ¿Qué hay en México? En 2015, el doctor Gómez Rodríguez realiza un estudio en donde nos dicen que hay prevalencia ya de cardiopatías congénitas críticas, más o menos de 4 por cada 1,000 recién nacidos vivos. Nos reporta sensibilidades y especificidades cercanas al 100% esta última, y del 100% la sensibilidad, con un valor predictivo negativo del 100%. En la Ciudad de México, Orozco y colaboradores realizaron un estudio en un hospital privado, y aquí nos dicen hay un 4% de falsos positivos, y se lo atribuimos a la altitud geográfica en la cual nos encontramos. En 2015, en San Luis Potosí, se realizó también un estudio piloto liderado por la doctora Alicia Robledo y la doctora Lima Rogel en 1,011 neonatos, y ya empezaron a diagnosticar y a gestionar el tratamiento de estos pacientes. Entre 2014 y 2015, en Baja California Sur, empezaron con la legislación. Ya para el año 2015, se publicó la reforma en el boletín oficial del gobierno del estado el 1 de septiembre de 2015, en donde se convierte Baja California Sur como el primer estado en establecer de forma obligatoria y con todas las de la ley el tamiz neonatal cardíaco. Lo mismo sucede, pero en Sonora, para el año 2017. Y bueno, aquí la doctora Erika Sosa nos ha reportado que desde el año 2016 se han tamizado más o menos 22,000 recién nacidos. Hidalgo es nuestra estrella del país. Realmente es el estado modelo en la realización del tamiz neonatal cardíaco. Esto con el liderazgo del doctor Luciano Mendiola, del doctor Atitlán Gil, del doctor Medésigo, el doctor Chité. En 2015 lo toman como parte de un proyecto estratégico de salud en el Hospital General de Pachuca y el Hospital Obstétrico. Pero vean, para el primer trimestre de 2021, más de 37,000 pacientes ya habían sido tamizados, detectados 555 casos positivos, y ya con la realización, con el establecimiento del caminito de la gestión, del diagnóstico específico y el tratamiento de estos pacientes. En 2016 ya empezaba el esfuerzo a nivel nacional en cuanto a legislación. Se turnó a Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos. Esto fue en Cámara de Senadores. El decreto, más bien la iniciativa con proyecto de decreto,
en donde se adicionaría la fracción 4 bis al artículo 61 de la Ley General de Salud, pero no hubo seguimiento. Lo mismo pasó en 2017, pero en Cámara de Diputados sin rendir frutos. Tenemos también estudios realizados, trabajos realizados por el doctor Moisés Mier y sus colaboradores entre 2018 y 2019, en donde también bueno, estudian 4,281 recién nacidos, para empezar, ¿no? En Ciudad de México, Yucatán, Jalisco, Tamaulipas y Sonora. Y ya mencionan las diferencias en la altitud geográfica, hacen tamizajes con diferenciación en aquellos que nacieron a más y menos de 1,500 metros sobre el nivel del mar, y también nos dicen que hubo positivo el tamiz en 80 casos y 14 con cardiopatías congénitas críticas. Obviamente, ellos también empezaron a hacer el camino para su tratamiento en el Instituto Nacional de Pediatría. Para 2019, nuevamente se realiza la iniciativa para la modificación de la Ley General de Salud, artículo 61, en el Senado de la República. Se turna hasta 2021 a Cámara de Diputados, en donde se aprueba por unanimidad esta modificación, y en el 1 de junio de 2021 sale publicado en el Diario Oficial de la Federación esta modificación, en donde se adiciona el tamiz neonatal cardíaco. Un paréntesis. Este día, 1 de junio, en el Diario Oficial de la Federación, en 2021, nos dicen que se tiene 365 días naturales para la publicación de la norma oficial mexicana. En julio de 2021, despuesito de que ya se realizó esta modificación, se crea el Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco. Ya tenemos publicaciones, la primera publicación en Gaceta Médica de México, alrededor del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, en febrero de 2022, hicimos un curso de capacitación a nivel nacional con el apoyo de la Academia Mexicana de Pediatría, de la CONAPEME, de los médicos familiares, y hubo una difusión bastante satisfactoria al respecto. Pues ya para mayo de 2022 se publicó en el Senado de la República un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Secretaría de Salud a la publicación de la norma oficial mexicana, de lo cual hablaré poquito más adelante. Vuelvo con nuestro estado estrella, que es Hidalgo. Ya para el 15 de julio de este año, julio del 22, se emitió la reforma a la Ley de Salud Estatal, y entonces ya es el tamiz neonatal cardíaco obligatorio en el estado de Hidalgo. Y esta es noticia de hace un par de semanas, ¿no? Durante el Congreso Latinoamericano de Pediatría, en donde participó una fracción del Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco, del cual forma parte la doctora Alicia Robledo, por cierto, se creó el Comité Latinoamericano para el Tamiz Neonatal Cardíaco con fecha de 1 de octubre de 2022. Todo esto viendo que, además, un punto importantísimo que nos preguntan y tenemos que reportar, además, para empezar en Secretaría de Salud y demás organismos, perdón, el costo efectividad. El tamiz es costo efectivo. Vean el costo-beneficio. Si tenemos una detección temprana, el costo total más o menos por paciente va a ser de 716,300 pesos mexicanos, pero con una tardía sube a más o menos 3,300,000 pesos mexicanos. ¿Tenemos sustento normativo? Por supuesto. A nivel internacional, llamémoslo por arriba de la Carta Magna, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde nos dicen en el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud, el bienestar, y en especial, me paso aquí
5 palabras, la asistencia médica. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. ¿Qué otro sustento normativo tenemos? Informes periódicos, 4º y 5º, combinados de México, de la Convención de los Derechos del Niño. Aquí, atención, este fue de julio de 2015, numeral 14. El Comité de los Derechos del Niño recomienda la evaluación del presupuesto necesario para la aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se vele porque los recursos económicos, humanos y tecnológicos se destinen a su cumplimiento. Obviamente, nuestra Carta Magna, en su artículo 4, establece la obligación del Estado de velar y cumplir a cabalidad con el principio del interés superior de la niñez, incluyendo el derecho a la preservación de la salud. Y aquí nos pasamos que se debe de dar facilidades a particulares con el fin de coadyuvar su cumplimiento. La Ley General de Salud, que ya la mencioné, ya vimos la modificación. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde es responsabilidad de los sistemas nacional y estatales de salud garantizar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud, señalándose como prioridad el interés superior de la niñez, la igualdad y la no discriminación. Pero, ¿cómo hacer el tamiz neonatal cardíaco? Pues eso nos lo deberían de decir las normas oficiales mexicanas. ¿Por qué? Porque esta es una guía operacional en donde se va a establecer la obligatoriedad de la prestación de los servicios de salud en todos los ámbitos y se asegura la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad como ejes fundamentales del derecho a la protección de la salud. Entre paréntesis, les repetía, se debió haber publicado la norma oficial mexicana para el tamiz neonatal cardíaco, ya sea como adición a la 007-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, que debió haber sido actualizada en 2021, se actualizan cada 5 años. O en la norma oficial mexicana 034-2013, que se debió actualizar en el año 2018, que es la norma para la prevención y control de los defectos del nacimiento. O haberse publicado la norma oficial mexicana para el tamiz neonatal cardíaco. No se ha publicado, no la tenemos todavía. Esta le correspondería al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Aquí es donde revisan y actualizan las normas oficiales mexicanas en términos de salud existentes. Y pues estamos en espera, ¿no?, de la publicación. Y siempre con la finalidad de la detección temprana del recién nacido con cardiopatía congénita crítica antes de que cursen con shock como nuestro paciente y tengamos esta crónica de una muerte anunciada. Ya tenemos acciones específicas y normativas internacionales y ya vimos que nacionales también para el sustento. Se cuenta con la normativa para llevar a cabo el tamiz en nuestro país y estamos en espera de nuestra guía operacional, pero estamos seguros que esto se sustentaría de manera importantísima si generáramos estadísticas nacionales que justificaran la erogación de esos recursos para el diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades cardiovasculares infantiles, pues simple y sencillamente porque el tamiz es un derecho de todos los niños mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Guadalupe Jiménez Carvajal. Verdaderamente impresionante esto que nos has mostrado el día de hoy, porque en una hora nos has mostrado el resultado de años, de horas sacrificadas para llegar a esto en este momento. Creo que es muy admirable la labor del comité del tamiz cardíaco
neonatal, creo que el primer contacto era una de las preguntas que yo quería hacer, porque si parece ser que sería muy fácil hacer el tamiz cardíaco neonatal cuando el niño nace en un hospital. El problema tal vez sería un poco más difícil si el niño, porque desgraciadamente, o no lo sé si sea una desgracia, pero hay todavía muchos mexicanos que nacen fuera de un hospital, algunos en su casa, algunos en un sanatorio particular o en un consultorio médico. ¿Y qué va a pasar con esos niños? ¿Cómo sería el procedimiento para poderles realizar el tamiz cardíaco neonatal? Se ha considerado justamente, se han considerado, doctor, estas situaciones y se está proponiendo difundir que en los casos en los que los niños nazcan en casa o donde no, en clínicas pequeñas, sean llevados al hospital. Esperemos que ya nos ayuden a la publicación de la norma para que haya equipo tecnológico en tiempo y forma en todos los establecimientos de salud que así lo ameriten, y entonces estos niños sean llevados lo más cercano a su nacimiento a realizar el tamiz cardíaco a esas unidades. Bien, lo digo porque todavía, y por desgracia, vemos casos de hipotiroidismo que no se realizaron algunos recién nacidos con el tamiz metabólico. Vemos también, pues, niñas, sobre todo, que tienen luxación de cadera y que a veces llegan al año cuando ya debería de caminar y se dan cuenta que la niña no puede caminar. Entonces, la base científica, el procedimiento científico por parte de cardiología creo que está excelentemente bien. Posiblemente, y como has mencionado, pues se va a necesitar un presupuesto que se destine para detectar casos y hacer un mecanismo que sea lo más rápido posible, porque pues sería muy lógico que pensar que el diagnóstico tardío ensombrece el pronóstico. Entonces, el pronóstico va a depender del tiempo. Y a mí me sigue preocupando mucho eso porque dije de los niños que nacen fuera de un hospital o en un consultorio médico o en su casa, pero también hay muchos niños que nacen en clínicas institucionales y que se egresan a las 24 horas y después regresan con alguna patología. Tal vez la ventaja ahí es que si alguien o el propio familiar lo ve mal, pues lo regresa donde nació y posiblemente ahí arranque de manera más rápida o más precoz su atención. Aquí hay comentarios y felicitaciones. Dice la norma, académico doctor Reinaldo Michel, dice la norma oficial mexicana 031 dice que se debe revisar a todos los neonatos a los 7 y 28 días. La pregunta sería, ¿se hace? Correcto. Sí, esta norma oficial mexicana nos dice que justamente, muchas gracias, doctor Reinaldo Michel, justamente nos dice que se debe de realizar uno de los puntos, o sea, ahí desglosan qué es lo que se debe de realizar, y de hecho también viene desglosada parte de la evaluación cardiovascular, pero creo que estamos pasando por alto la realización de estas evaluaciones, tanto que tenemos inclusive las publicaciones internacionales en donde el puro tamiz con la evaluación clínica, con el índice de perfusión, nos incrementan la tasa de detecciones de cerca de 30 hasta el 70% en unidades en donde no se tiene el personal con la expertise, ¿no? Para la evaluación específica cardiovascular. Entonces creo que la norma lastimosamente no
no se está siguiendo, no se está siguiendo tal y como lo dice, ¿no? Porque sí, o sea, realmente hasta lo desglosan. Y podemos entrar en detalles. Hay Ujú. un comentario de la doctora Araceli Silva, ahorita lo voy a decir, y le voy a dar la palabra al doctor Michel. Pero hay los detalles. Por ejemplo, hay sitios de atención de neonatos que no tienen el oxímetro, por ejemplo, adecuado. O sea, mejor dicho, el sensor adecuado para la oximetría. Y eso también, la falta de equipo de detección para hacer la sospecha y el tamizaje, pues pueden sombrecer. La doctora Araceli Silva, de la Ciudad de México, le agradece la plática, la felicita. Dice, ¿cuánto beneficio en resolución de problemas o posibilidad de una mejor calidad me imagino que de vida de los niños, así como disminución de los gastos? Creo que ya lo había mencionado la doctora Jiménez, pero no sé si quieras agregar algo más, Lupita. Sí, realmente aquí les platico que parte del estudio que les comentaba del doctor Mier, de ahí se derivó otro de el investigador, el doctor Luis García, que es parte del Departamento de Investigación de Cardias, de Fundación Cardias. De ahí se derivó el estudio de costo-efectividad. Y de hecho, los datos que les mencioné son cálculos que él realizó, y de ese estudio derivado también están diseñando otro para hacerlo de manera en la cual se pudiera demostrar más prácticamente, ¿no? Este beneficio, pero ya se vio que es un estudio costo efectivo. Aquí, si me lo permite, doctor, el Claro, doctor Michel comenta sobre el semáforo. Si me lo permiten, voy a poner el algoritmo que estamos proponiendo. claro, 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 adelante. A ver, porque sí, justamente no me detuve en aras del tiempo, pero quiero mostrarles. Aquí tenemos en estos algoritmos que ojalá esperamos que se conviertan en pósters y estén en los alojamientos conjuntos de todo el país, ¿no? Aquí les estoy mostrando altitud igual o mayor a 1500 metros sobre el nivel del mar, pero bueno, en el recuadro gris nos dicen así las recomendaciones puntualitas, ¿no? Medición de saturación de oxígeno en mano derecha y cualquiera de los pies, índice de perfusión en mano derecha y cualquiera de los pies, usar oxímetro tolerante al movimiento y validado en condiciones de baja perfusión. Y aquí la recomendación en los rojos, en el rectangulito este de abajo, dice tamiz neonatal cardíaco positivo, alta probabilidad de cardiopatía congénita crítica, inicio de ruta crítica diagnóstica, que es ecocardiograma a la brevedad posible, y valorar inicio de prostaglandinas. Y al contrario, si tenemos semáforo verde, tamiz neonatal cardíaco negativo, baja probabilidad de cardiopatías congénitas críticas y no requiere de más estudios. Y aquí me voy un poquito más específico todavía. Realizar a todo recién nacido sano, mayor de 36 semanas de gestación, idealmente posterior a las 24 horas de vida, pero siempre antes del egreso. Y otra arista, otro puntito aquí que quisimos, de acuerdo a todas las reuniones y consensos que se hicieron en el comité, realizar a recién nacidos prematuros o con patología sin oxigenoterapia 24 horas antes del tamiz y sin ecocardiograma previo. Es decir, si tenemos a un paciente que nació de forma prematura, tuvo algún padecimiento que lo llevó a estar X número de semanas en el hospital, se pudiera realizar el tamiz neonatal cardíaco previo a su alta, pero siempre y cuando le hayamos quitado ya el oxígeno y no tenga realmente requerimientos de oxígeno, por lo menos un día antes de su egreso. Pero si este paciente ya se le realizó un ecocardiograma
durante cualquier momento de su estancia en el hospital por la condición que haya sido, pues realmente no tendría caso realizar el tamiz porque ya tiene el estándar de oro para detección de cardiopatías congénitas como es el ecocardiograma. Gracias, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, voy a darle la palabra al doctor y académico Reinaldo Michel. Si puedes encender tu cámara, Reinaldo, todavía mejor. Adelante. Es muy feo, pero bueno. Eh, Primero, muchas felicidades por este excelente trabajo, que es un largo y sinuoso camino para llegar a tener eh, estos resultados. Sí, yo creo que viene la parte más difícil, que es la difusión, porque si no, va a quedar como mucho de las normas, justo lo que comentaba el doctor Lara, son llamadas a misa. Se deben llevar a los niños a revisar a los 7 y a los 28 días, pero no se cumple. La pregunta que hizo el doctor Lara fue si se cumple y no se cumple. Realmente no se cumple. Entonces es un área muy crítica que está en la norma, pero esas normas pareciera que son acuerdos y no se cumplen. Entonces sí habría que implementar hacerlo. Por otro lado, yo creo que no vi, probablemente no vio de tiempo, no se difundió, pero yo creo que se podría hacer un catálogo de oxímetros útiles. No sé si lo tengan contemplado, de que digan, bueno, estos sí funcionan y los otros, pues habría que ponerlos, pues no tanto como no funcionan, pero habría que ponerlos en tela de juicio, ¿no? Porque eso es importante. Y también por ahí comentaba de que si no existe evidencia de que el índice de perfusión sea adecuado, pues hay que generar esa evidencia. La ausencia de evidencia no implica que no sea evidente, ¿no? Que la evidencia exista, ¿no? Entonces pues, hay que fabricarla. Hay que fabricarla. Definitivamente yo creo que tienen con todo la serie o los números, las cifras que tienen de tamices realizados, yo creo que tienen suficientes datos como para validar que el índice de perfusión tenga peso y tenga fuerza. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, doctor Reinaldo Michel. Gracias. Doctora, ¿le quiere contestar al doctor? Sí, muchas gracias por su comentario, doctor Michel. Fíjese que sí, estuvimos viendo el tema de qué oxímetros son los que sirven realmente para todos estos fines. Los estudios publicados prácticamente más del 95% de los casos se han hecho con uno en específico. Estuvimos analizando otro oxímetro que también está aprobado por la FDA para la realización del tamiz neonatal cardíaco. Sin embargo, tenía diferencias con el que se ha con el que se ha realizado, con el que se ha usado en prácticamente todas las publicaciones a nivel mundial. Y básicamente, para no entrar en conflictos de interés, lo que mencionamos se debe de realizar con oxímetros tolerantes al movimiento y adecuados en condiciones de baja perfusión. Esperamos que en este año salga una publicación como suplemento en la Revista Mexicana de Pediatría, en donde expresamente ahí comentamos oxímetros con tecnología de extracción de señal. Que si ustedes ven todas las publicaciones de tamiz, pues es uno, ¿no? Prácticamente. Y estuvimos viendo los pros y contras de varios, ¿no? Sobre la difusión, estamos haciéndolo en los cursos que les platicaba. Ya tenemos una publicación de una editorial en la Gaceta Médica de México que salió como por febrero o marzo, si no tengo mal
mal el dato, se los puedo compartir también. Tenemos pendiente, ya están revisando el editor en jefe Las Galeras en Revista Mexicana de Pediatría de un suplemento, es un extenso sobre tamiz neonatal cardíaco para esta difusión. Estamos en congresos, estamos en varios lugares también tratándolo de hacer. Y sobre el índice de perfusión, en el mismo comité había uno que otro detractor, lo defendimos los no detractores a capa y espada, y Nunca falta alguien así. les comentamos por qué. O sea, no hay las suficientes evidencias, según lo que hemos visto y lo que dicen algunas de las publicaciones y los detractores a nivel internacional, por la variabilidad de la prueba, pero tenemos también el sustento científico de por qué sí deberíamos de agregarlo. En ningún algoritmo en el mundo está, pero en el algoritmo mexicano pues lo estamos poniendo, aunque sea opcional, porque también es cierto que no todos los oxímetros tienen esa variable, pero ese que se está usando específicamente para tamiz neonatal cardíaco sí lo tiene, sí tiene esa variable, ¿no? Entonces lo estamos incluyendo como opcional. ¿Lo van a agregar o tienen considerado agregarlo a la Cartilla Nacional de Salud? ¿Cómo se va a poner en el expediente? ¿Cómo se va a documentar? Sí tenemos pensado precisamente esto, trabajándolo con Secretaría de Salud, pero debo decirles que, o sea, el paso número 1 era la norma oficial mexicana, ¿no? Que no se ha realizado, se debió haber publicado hasta el 1 de junio de este año, porque se tienen, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, 365 días naturales. El área específica de Secretaría de Salud, pues Piedritas en el Algo camino. nos vaya. dejó en visto. Piedritas en el camino. No, exacto. Entonces, no hemos podido por ese lado, pero sí se ha considerado lo de la cartilla. Tenemos inclusive formatos, diseñamos en el comité un formato para la recolección de los datos del tamiz, desde los demográficos hasta los del ecocardiografista que hace el eco a los positivos. O sea, tenemos todo, Un ¿no? flujograma correcto. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pues por desgracia hemos llegado y hemos sobrepasado el límite de tiempo, pero ha estado maravillosa esta plática que nos ha ofrecido la doctora Jiménez. Y yo quisiera, Lupita, que mandaras a manera de epílogo un mensaje final, ¿verdad? Así antes de que cerremos esta transmisión. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Siempre muy agradecida de darme la oportunidad de difundir el trabajo de equipo. Esto realmente es un trabajo de equipo. En principio, debo mencionar que ha sido un esfuerzo de la sociedad civil. Una persona que nos está apoyando mucho es la senadora Audelia Villarreal, que es de Baja California Sur, cuyo hijo nació con una arritmia, y entonces ella se puso a buscar hace 22 años más o menos, y acabó teniéndose que tratar en Estados Unidos porque tenía los recursos. Entonces dijo, ¿qué pasa con aquellos que no tienen los recursos? De ahí se empezó, se conjuntó a la gente. Entonces es trabajo de la sociedad civil, de ONG, de legisladores, de médicos cardiopediatras, médicos pediatras, médicos neonatólogos, inclusive comunicadores también nos han apoyado. Y esto siguiendo una de las máximas, ¿no? que ya les he presentado: el interés superior de la niñez, ¿no? El derecho de los niños a la protección de la salud, y que realmente tenemos las armas tecnológicas, tenemos las armas científicas
y tenemos a la gente con el entusiasmo, creo que suficiente para poder realizar todas estas acciones en pro de que los pacientes finalmente no lleguen a morirse a urgencias a los 7 días de vida. Y pues estos esfuerzos creemos que tarde o temprano a lo mejor no viviremos para verlo, ¿no? Pero van a rendir frutos y vamos a evitar, por una muerte que evitemos con esto, creo que es pues un gran logro, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias, doctor. Voy a cerrar, pero el doctor Jorge Alonso López Carrasco, le voy a ceder la palabra con un comentario muy breve. Encienda, por favor, su video y su audio, por favor, doctor. Hola, doctor, disculpe, estuve escuchando la charla lo más que pude, la verdad, porque estaba en una consulta, pero es de suma importancia lo que se vio hoy. A mí me hubiera gustado, la verdad, hacer cardiopedia, pero pues ya no quise, ya no pude, como sea. Pero un gran gusto escuchar toda la información. Gracias, doctora, gracias, doctor, por difundirlo. Con mucho gusto. Y pues la verdad es que muy entusiasmado por todo lo que están sacando. Yo estuve en el R1, estuve en Tehuacán, en Puebla, me acuerdo, en un hospital general ahí, y teníamos muchísima cardiopatía de los niños allá. Me llamó mucho la atención que teníamos cardiopatías así, esas que dicen, no, pero ¿cómo? Y luego después estuve 2 años, terminé en el hospital para el niño ahí en Toluca. Y cuando estuve haciendo el servicio social, estuve por ahí por Atlacomulco, en San Felipe del Progreso, y también me tocó ver 2, 3 casos ahí de esos de ventrículo único y no sé, tetralogías y cosas, o sea, importantes en niños de esta población, pues digo, de zonas apartadas rurales. Igual allá en Tehuacán, en Puebla, fue algo dramático ver muchos bebés que pues no podían, no lo lograron. Bueno, pues muchas gracias, eso era mi comentario. Muchas gracias, Gracias. doctor López Alonso. López Carrasco, perdón. Y eso es de los que se conocen. Yo agregaría los que mueren de causa desconocida o que los etiquetan con otra patología y que en realidad tenían una cardiopatía compleja. En fin, yo quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la maravillosa conferencia de la doctora María Guadalupe Jiménez Carvajal. Admiro su trabajo, admiro su tesón, admiro todo lo que representa muy excelsamente a la mujer, y siempre digo yo que en México tenemos tanto capital humano, lo único que necesitamos son decisiones políticas adecuadas para la ciencia, y eso salvará muchas vidas y ahorrará dinero. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Este video, como siempre digo, estará presente en nuestro canal de YouTube y les deseo que tengan una muy linda noche. Muchas gracias y hasta pronto.